¿Qué tal amigos y amigas? Espero que estén muy bien. En este video hablaré sobre el tema de ecuaciones exponenciales. Prácticamente este tema es la última sección de la teoría de exponentes, ¿no? Y hay varios casos que te pueden ayudar para resolver determinados problemas. No se olviden de visitar mi canal, darle like y suscríbanse para publicar más contenido. Bien, solamente para hacer un recuerdo, la fórmula de teoría de exponentes, el producto de la suma. Cuando él tiene bases iguales, exponentes se suman. Cuando tiene división de bases iguales, exponentes se restan. Cuando tiene un exponente negativo, se intercambia la posición de la fracción de la base. Cuando todo número elevado a la 0 es 1. Multiplicar un determinado valor n veces es igual al exponente, representa el exponente, ¿no?, de esa base. Y cuando tengo potencia de potencia, prácticamente los exponentes se multiplican. Y el producto interno también, ¿no? Los exponentes se multiplican de cada base con el exponente exterior. Bien, entonces, ¿pero qué es una ecuación exponencial? En realidad una ecuación exponencial es cuando en una determinada ecuación aparecen variables que puede darse en el exponente o también puede darse en la base. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo en este caso 1? Tengo una ecuación igualando dos bases, pero los exponentes son diferentes. Entonces, aquí en el caso 1 se cumple de que cuando tienes bases iguales, los exponentes también son iguales. Recuerda que para que esta ecuación se dé, las bases tienen que ser mayor a 0 y diferente de 1. Prácticamente todos los ejercicios vienen con esta condición, ¿no? En este ejemplo, tengo por ejemplo el 3 a la 2 a la x menos 5 es igual a 81. Como puedes ver, es una ecuación, ¿no? Porque tener el valor de igualdad es igual a 81. Entonces, prácticamente lo que hacen es darle la forma en ambos lados de la ecuación para que coincidan que las bases sean iguales y poder utilizar esta propiedad. En este caso lo que se ha hecho es el 81 expresarlo como 3 a la cuarta. Y una vez que se expresa como 3 a la cuarta, se cumple que las bases son iguales. Entonces, si las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales. Y se baja ya con el exponente, ¿no? 2 elevado a la x menos 5 es igual a 4. Pero nuevamente el 4 se puede expresar como 2 al cuadrado. Entonces, nuevamente tengo la misma propiedad, ¿no? Bases iguales, exponentes se igualan. Y me quedaría x menos 5 es igual a 2 y x vale 3. Entonces, este tipo de resultado, no, perdón, me equivoqué, es menos, acá es menos, entonces sería x menos 5 es igual a 2, 5 pasa a sumar, sería 7. Esa sería entonces la manera de resolver ese tipo de ecuaciones exponenciales. Cuando las bases son iguales, los exponentes se igualan. Bien, pero también hay otro tipo de casos, como por ejemplo el caso 2, donde hay bases diferentes pero exponentes iguales. Entonces, la manera de resolver ese tipo de casos se puede resolver dependiendo de dónde se encuentra la variable. Si la variable se encuentra en la base, entonces las bases van a ser iguales, pero siempre y cuando el exponente sea constante, o sea, sea un valor y no sea una variable. ¿A qué me refiero que sea constante? Que sea, por ejemplo, un número, ¿no? Y que no esté la variable x, n, la variable que te piden hallar. Como en este caso. Por ejemplo, vamos a ver el primer caso, ¿no? ¿Qué pasa si la variable está en la base? Entonces tengo, por ejemplo, esto de acá. 3n menos 9 es igual a 9 y 6 más n es igual a 9. Como puedes ver, vemos que los exponentes son iguales, pero las bases son diferentes. Entonces, ¿qué me dice? Que cuando la variable está en la base y x es una constante, o sea, es un valor numérico, entonces simplemente estos se van a igualar. Lo igualo 13n menos 9 sería igual a 6n, n pasaría a restar y el menos 9 pasaría a sumar, ¿no? Es menos 9 acá, no, perdón, acá es menos 2. Menos 2
pasaría a sumar, sería 8 y n valdría 4. Entonces, de esta manera se puede resolver este tipo de ejercicios cuando se cumple que la variable está en la base, ¿ya? Y el exponente es un valor constante, un valor numérico. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando la variable está en el exponente y la base es un valor numérico, como en este ejemplo, ¿no? Sería x menos 2 es igual a 5 a la x menos 2. Este es el otro caso, ¿no? Cuando la variable está en el exponente. Entonces, y las bases son valores constantes, valores numéricos. Entonces, simplemente lo que se hace, se cumple la propiedad de que el exponente es igual a 0, o x es igual a 0 en este ejemplo, ¿no? Y entonces, si es que yo resuelvo la ecuación, x valdría 2. Ese es por propiedad. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero resolver de otra manera? También hay otra manera de resolverlo, ¿no? Si yo tengo esto, 8 elevado a la x menos 2, 5 elevado a la x menos 2, lo que yo podría hacer es simplemente multiplicarlo por 1 y luego este valor dividirlo. Si yo lo divido me quedaría 8 a la x menos 2 sobre 5 a la x menos 2. Y es igual a 1. Ahora, esto se cumple una propiedad, ¿no? De teoría de exponentes. Si yo tengo a la n sobre b a la n, sería igual a sobre b elevado a la n. O sea, el exponente se quedaría uno solo y la fracción sería interna. Acá puedo hacer lo mismo. Me quedaría 8 sobre 5 elevado a la x menos 2. Es igual a 1, ¿no? Pero 1 también se puede expresar como un valor a la 0, ¿no? En este caso yo lo hago esta fracción 8 quintos a la 0. ¿Por qué? Porque mi intención es hacerlo que las bases sean iguales. Entonces cumpliría el caso 1. Si las bases son iguales, los exponentes se igualan. Y quedaría x menos 2 es 0 y x sería igual a 2. Entonces prácticamente en estos dos casos se resuelve o sale igual resultado, ¿no? Pero de dos maneras diferentes. Entonces yo te recomendaría que utilices mejor la propiedad, ¿no? Si las bases son diferentes, pero valores numéricos y los exponentes son variables, o hay una variable, entonces los exponentes se igualan a 0. Como este es el mismo exponente, simplemente uno de ellos lo tomo y hallo el resultado o la variable en este caso. Ahora, pero ¿qué pasa cuando tengo este tipo de casos? En el caso 3, donde las variables aparecen tanto en la base como en el exponente. Entonces siempre se va a cumplir de que por más exponentes que haya, que es igual a la base, siempre se va a cumplir la igualdad, que las bases son iguales. Entonces, si tienes la igualdad de a elevada a la y es igual a b elevado a b, siempre se va a cumplir que estos dos son iguales. Siempre. Así tengas, no sé, 100 exponentes y acá también tengas 100 exponentes, esto siempre se va a cumplir acá, que a es igual a b, que las bases son iguales. Para este tipo de casos. Porque hay otro tipo de casos. Primeramente, de este tipo de casos, ¿qué pasa si yo tengo esto? Por ejemplo, este ejemplo, ¿no? X al cubo es igual a 36, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, mi intención es darle esta igualdad, que la base y el exponente en ambos lados sean el mismo. Entonces, lo que se hace aquí es elevarlo al cubo. ¿Por qué? Porque acá ya tengo un x al cubo. Entonces me falta que este sea un x cubo. Entonces, ¿qué hago? Lo elevo al cubo. A ambos lados. Recuerda que si en una ecuación en ambos lados se multiplica por el mismo exponente, no habría ningún inconveniente, ¿no? Entonces sería x al cubo. Este exponente va a multiplicar ¿a quién? No multiplica a este, sino multiplica al exponente de la base. Sería entonces a 3 que multiplica a x al cubo. Y este sería igual a 36. Pero 36 es 6 al cuadrado, ¿no? Bien, al cubo. Ya tengo esa forma. Ahora, mira,
36 simplemente lo que he hecho es descomponerlo. 36, 6 al cuadrado. El cubo es el mismo que ha quedado acá. Y luego, ahora acá, producto de exponentes. ¿Qué pasa cuando los exponentes se multiplican? N por M. Esto sería igual a la N elevado a la M, ¿no? Recuerda que es potencia de potencia. Entonces acá simplemente lo que voy a hacer es, voy a ponerle como si estuviera a la potencia, que se expresa de la misma manera. Entonces esto sería x al cubo elevado a la x al cubo sería igual a 6. Y acá también hago potencia de potencia, ¿no? 2 por 3, 6. Ahora mira, me queda en ambos lados la misma razón, ¿no? Tengo una base que es x al cubo y el exponente x al cubo. Y acá también tengo una base que es 6 y el exponente 6. Entonces se cumple esta propiedad, ¿no? Que la base es igual que el exponente en ambos sentidos. Entonces, para este tipo de casos, x al cubo va a ser igual a 6. Ahora para extraer, porque a mí me piden solamente la variable x, lo que hago es esto, ¿no? Si es que yo tenía una ecuación, en un lado tenía la suma, yo lo pasaba al otro lado, pasaba con el signo cambiado. Entonces, el signo opuesto de la suma, la resta. De la multiplicación, la división. De la potenciación será la radicación. Entonces, hago esto, ¿no? Le hago el radical cubo para eliminar y acá que me quede raíz cúbica. O también hago la del signo opuesto, ¿no? Si acá es potencia, pasaría al otro lado como radical de raíz cúbica, ¿no? Entonces, este sería, en este caso, la respuesta de la variable. Raíz cúbica de 6. Entonces, como puedes ver, para este tipo de casos se puede realizar a igualdad las bases, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando tengo una determinada cantidad de exponentes que es igual a la base, pero solamente me igualan a un solo valor? Entonces, lo que puedo hacer yo es simplemente directamente igualarlo a la base y a la raíz. ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, tengo esto, ¿no? Yo tengo x al cubo es igual a 3. Entonces, me dan, por ejemplo, ese problema. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo realizar? Pues simplemente darle la misma forma, porque en este caso no coincide que la base sea igual que el exponente, porque acá no tiene otro exponente para igualarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle la forma, ¿no? 3, ¿qué pasa si yo lo elevo al cubo y le saco la raíz cúbica? Estos se simplificarían y quedaría lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esto? Para darle la forma que tiene esto. Porque acá tiene un valor elevado a otro valor elevado al cubo. Y acá no, al otro lado no. Entonces necesito yo darle esa forma. ¿Ya? Perdón, acá es cubo, lo borré, ya está. Ahora, ¿qué hago? Nuevamente le doy la forma al exponente. Entonces sería raíz cúbica de 3. ¿No? Porque si es raíz cúbica de 3, esto se elimina y nuevamente me queda 3. Entonces, ¿por qué hago esto? Para yo darle la forma. Y si te das cuenta, ahora la forma es la misma, ¿no? La base elevado a la base elevado al cubo. Lo mismo en el otro lado. La base elevado a la base y elevado al cubo. Si se cumple esta condición, x valdría raíz cúbica de 3. Entonces, para este tipo de casos, y no estés haciendo este tipo de procesos, simplemente utilizas esta fórmula. Que cuando tienes la base elevado a cantidad de exponentes y es igual a un número, entonces el resultado va a ser que la base o la variable x va a ser igual a la raíz del número, con base el número. O sea, el radical del número, pero la raíz va a ser el mismo valor. Entonces sería raíz enésima de n en base n. Esa sería la respuesta para evitar haciendo ese tipo de procesos, ¿no? Acá también dejé otro ejemplo, donde x a la x a la x a la 5 era igual a 5. Entonces lo que hacía era elevar, por ejemplo, en este caso a la quinta,
con la condición de que se eliminen y me dé lo mismo y no afectar el resultado, nuevamente hago esto, raíz quinta a la quinta, nuevamente raíz quinta a la quinta, y mira, ahora sí tengo la misma forma, ¿no? La base elevado a la base, elevado a la base, elevado al exponente, y acá sería la base elevado a la base, elevado a la base y elevado al exponente 5. Entonces, concluiría de que x vale raíz quinta de 5. Entonces, prácticamente, utilizando esta fórmula, me evita este tipo de proceso, ¿no? Bien. Ahora, pero hay otro tipo de problemas con ecuaciones exponenciales, donde aparecen multiplicándose en producto o en sumando, ¿no? Sumas y restas. Entonces, por ejemplo, en este caso que yo tenga, primero el de acá, el caso de la izquierda. Entonces, para ese tipo de casos se tiene que dar la forma. ¿A qué me refiero? A que todos los exponentes, las bases, perdón, sean iguales. Entonces, mira, si tú te das cuenta acá, al comienzo, todas las bases son diferentes, ¿no? Pero todos son múltiplos de 2, o sea, todos han sido multiplicados por 2. Por ejemplo, el 4 sería 2 al cuadrado, elevado a la x menos 1. El 8 sería 2 al cubo, elevado a la x más 1. Y el 4 sería, el 16, perdón, sería 2 a la cuarta, elevado a la x más 3. Ahora sí tengo bases iguales, ¿no? Entonces lo que voy a hacer yo primero es resolver los exponentes. Todos se multiplican, son potencia de potencia. Sería 2 elevado a la 2 por x menos 2 por 1, 2. Luego acá, 3 por x más 3 por 1, 3. Acá sería 4 por x, 4x más 3 por 4, 12. Y acá aplico la propiedad de bases iguales, ¿no? Si yo multiplico bases iguales, los exponentes, perdón, los exponentes se van a sumar. Entonces acá va a ser lo mismo, es una sola base y se sumaría 2x menos 2 más 3x más 3 es igual a 2 a la 4x más 12. 4x más 12. Listo. Ahora tengo la otra propiedad, ¿no? Del caso 1, ¿recuerdas? Cuando tengo dos exponentes iguales, entonces, perdón, dos bases iguales, los exponentes se igualan. Ese es el caso 1, ¿no? De ecuaciones exponenciales. Entonces, lo que voy a hacer yo es, como las bases son iguales, los exponentes los voy a igualar. Sería 2x menos 2 más 3x más 3 es igual a 4x más 12. Y luego acá ya lo opero, ¿no? 2x más 3x, 5x. Menos 2 más 3 más 1. Recuerda que signos diferentes se restan, pero con el signo del mayor, ¿no? 3 menos 2, 1 y el signo positivo. Es igual a 4x más 12. Como es 4x y acá es 5x, el 4x va a pasar a restar. Sería 5x menos 4x, x, y acá el 1 va a pasar a restar. 12 menos 1, 11. Esa sería mi respuesta para este tipo de casos, ¿no? Donde se multiplican en una ecuación y las variables están como exponentes. Pero ahora, ¿qué pasa cuando no están con multiplicación, sino se están sumando o se están restando? Como en este caso. Menos 2 a la x más 3 menos 2 a la x más 1 es igual a 88. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo primero que tengo que hacer es descomponerlo. Todas las variables o las bases que tengan la variable, en este caso x. Entonces acá lo puedo descomponer como 2 a la 5 por 2 a la x por 2 a la 5, ¿no? Recuerda que bases iguales, los exponentes se sumarían y me quedaría lo mismo de arriba. El signo menos sería 2 a la x por 2 al cubo.
Igualmente, producto de bases iguales, exponentes se sumarían. Luego sería menos 2 elevado a la x por 2 elevado a la 1. Nuevamente, producto de bases iguales, exponente se suma. Y luego esto sería igual a 88. Ahora, mira, si te das cuenta, en toda la parte izquierda de la ecuación, tengo tres términos en primer lugar, ¿ya? Porque los términos se separan con los signos de suma o resta. Y en estos tres términos veo que siempre se repite un valor, ¿no? 2 elevado a la x. Entonces lo que voy a hacer yo es factorizar o extraer el factor común de esos tres términos. Entonces, ¿cómo se extrae el factor común? Los traigo y entre paréntesis, ¿quién va a quedar? Primeramente, para el primer término lo que tengo que hacer es dividir. Divido 2 a la x por 2 a la 5 entre el factor común que yo estoy extrayendo, 2 a la x. ¿Qué pasa cuando tengo ese tipo de división? Los mismos valores se eliminan porque es 1. Cuando se divide un determinado valor entre su mismo valor es igual a 1 y me queda 2 a la quinta. Entonces sería 2 a la 5. Entonces prácticamente del primer término yo extraje esto y me queda 2 a la quinta, ¿no? Menos del segundo término. Si al segundo término yo les traigo 2 a la x, porque ese es el que estoy factorizando, ¿qué me queda? Me queda 2 al cubo, ¿no? Menos. ¿Y qué pasa si al tercer término yo le quito el 2 a la x? Porque es el valor que factorizo o que estoy sacando. Sería 2 a la 1 me quedaría. Entonces, eso sería igual a 88. Ahora, yo el valor de la variable ya la tengo hacia afuera. Y acá voy a resolver internamente. 2 a la quinta sería 32, menos 2 al cubo sería 8, menos 2 a la 1 sería 2. Luego resuelvo internamente acá. Sería 32 menos 8 menos 2, ¿no? 38 menos 8 menos 2 me daría 22. Luego, este está multiplicando, ¿no? Porque está entre paréntesis. Entonces, 2 a la x es igual a 88 entre 22. Y si se está multiplicando, pasa a dividir. 2 a la x sería igual a 88 entre 22, sería a 4. Luego acá, 2 a la x, 4 es igual a 2 al cuadrado. ¿No? 2 al cuadrado. Entonces, si te das cuenta, bases iguales, exponentes serían iguales. Entonces, el valor de x sería 2. Entonces, estos tipos de casos o este tipo de ecuaciones exponenciales se resuelven de esa manera. Cuando es en producto y cuando hay sumandos o restando, siempre se extrae un factor común para poder desarrollarlos. Bien, muchas gracias.